la mano utilizando el Reaction de la plataforma de Teams y vamos a estar tomando el orden según vayan entrando las manitas en el chat. Le vamos a solicitar de igual modo que mantengan su micrófono apagado y su cámara mientras los ponentes están presentando. Sin más preámbulo, comenzaremos con la primera presentación que estará a cargo de María Martel. María, puedes ir presentando en lo que digo el título. El título de la presentación es Perspectiva de profesionales de la conducta del Departamento de la Familia, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y licenciados. Aplicación de políticas públicas en tiempos de pandemia en casos de violencia doméstica en la Comandancia de Mayagüez. María, puedes comenzar cuando estés lista. Muchas gracias. Ok, dame un momentito, rapidito, que es que me está cargando. No hay problema. Por alguna razón me está saliendo la presentación que no es, pero déjame... ¿Tienes alguna dificultad? Yo tengo la presentación que yo la podría presentar. ¿Me dejas saber? Déjame abrir, si me hace el favor, porque no sé exactamente por qué me está abriendo otra presentación. No hay problema, yo la presento. Ok, gracias. Ok, bueno, pues ahora sí voy a comenzar. ¿La pueden ver bien completa? Sí, yo por lo menos sí la puedo ver. Ok, perfecto. María, ¿me dejas saber cuando tengo que cambiar al slide? Ok, no hay problema, gracias. Bueno, pues doy comienzo. Buenos días, mi nombre es María Martel y hoy voy a estar presentándole mi investigación de seminario, Perspectivas de profesionales de la conducta del Departamento de la Familia, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y licenciados. Aplicación de políticas públicas en tiempos de pandemia en casos de violencia doméstica en la Comandancia de Mayagüez. Puedes pasar, por favor. Bueno, esta investigación surge ya que a principios del 2021 se veían las noticias en diferentes medios que diferentes colectivos feministas aseguraban que hubo un incremento de casos de violencia doméstica debido a la pandemia y el encierro que esta provocó. Además, reclamaban que se declarara un estado de emergencia por violencia de género en la isla. Al decidir buscar más información, me di cuenta que las estadísticas de violencia doméstica que se encuentran en la internet son las de la Policía de Puerto Rico, y esta, a diferencia de lo que estos colectivos decían, en el año 2020 había una reducción de casos comparado al 2019 antes de la pandemia. Puedes pasarlo, por favor. Es por eso que dirigí mi investigación a analizar cuán efectivas son las políticas públicas sobre violencia doméstica en Puerto Rico en tiempos de pandemia, con el objetivo de analizar si hay alguna falla en esta que provoque que los resultados y datos sean diferentes a la realidad. Además, conocer si estas políticas públicas han dado resultados, han tenido una reducción de casos y si logran proteger efectivamente a las víctimas. Puedes pasar. Bueno, la violencia doméstica es un patrón de conducta donde se emplea la fuerza física, el maltrato psicológico, la agresión sexual, la intimidación o persecución contra una persona, discúlpame, de parte de su pareja o expareja. Y esto es un delito según las leyes de Puerto Rico. Aunque en la violencia doméstica el agresor puede ser una mujer o un hombre y la víctima puede ser un hombre o una mujer, en este caso, en esta investigación, nos vamos a estar enfocando en la mayoría de los casos donde la víctima es la mujer y el agresor es el hombre. Puedes pasarlo, por favor. Para esta investigación, el diseño que se utilizó fue uno narrativo de tópicos. Se van a estar tomando en cuenta las experiencias e historias de los participantes con los casos que han atendido de violencia doméstica.
Es por eso que el muestreo fue uno por juicio, uno de profesionales, donde estos sepan cómo se implementan estas políticas públicas y cómo se trabajan los casos de violencia doméstica. En esta investigación hubo 10 participantes, 2 son licenciadas de práctica privada, 4 trabajadoras sociales del Departamento de la Familia y 4 agentes de la División de Violencia Doméstica de la Comandancia de Mayagüez. El instrumento que se utilizó con estos participantes consta de unas preguntas generales del sexo biológico, supuestos, años de trabajo, y el instrumento tiene 3 partes, una por dimensión. Son 29 preguntas en total. Puedes pasarlo, por favor. El marco teórico que se utilizó es el modelo secuencial de políticas públicas simplificado por James Anderson. Este analiza las políticas públicas en 5 etapas: la agenda, la formulación de política pública, adopción de la política pública, implementación de la política pública y la evaluación de la política pública. Puedes pasarlo, por favor. Bueno, en el proceso de revisión de literatura me gustaría compartir algunos artículos que encontré sobre este tema. Y el primero se titula Impresiones generales sobre la situación actual de los sistemas de estadística sobre violencia de género en los organismos gubernamentales, fue hecho en el 2021 por el Instituto de Estadística de Puerto Rico. Esto básicamente analiza los datos y el sistema estadístico que tenemos en Puerto Rico sobre violencia doméstica y llegó a las conclusiones de que hay una necesidad urgente de personal especializado en estadística, en data, en sistemas. También se necesita una mayor inversión en tecnología y una necesidad de una plataforma centralizada de estadística solo para la violencia doméstica. También les comparto un poco de la petición de un aumento del presupuesto para el 2020-2021 por la Procuradora de la Mujer, donde pedía la cantidad de $696,000 adicionales, ya que entendían que era necesario para ofrecer mejores servicios y mejorar en algunas áreas, además de que desde los últimos 5 años anteriores se le había estado reduciendo el presupuesto. Puedes pasarlo, por favor. También tengo un artículo que se titula Ley número 54, 25 años de violencia institucional por Freddy Hernández, donde este analiza las políticas públicas de violencia doméstica y llega a la conclusión de que la Ley 54 sí fue un avance, pero que no ha logrado ser completamente efectiva porque no cumplió con su propósito. Además de que se necesita, para eliminar este problema de raíz de la violencia doméstica, empezar a educar a los niños desde escuelas primarias, desde grados primarios. Puedes pasarlo, por favor. Una de las dimensiones de estudio de esta investigación son las políticas públicas con su categoría confiabilidad, ambigüedad, antigüedad e implementación. Lo puedes pasar, por favor. La pregunta de investigación para esta dimensión es qué recursos utiliza la policía en la Comandancia de Mayagüez para lograr el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas a la violencia doméstica. Según los 10 participantes, los agentes de la División de Violencia Doméstica en la Comandancia de Mayagüez, su trabajo es, al recibir una querella, investigar, tomar evidencia, entrevistar a las personas involucradas, proteger a la víctima, de ser necesario ubicarla en un albergue y si se cumple con todos los requisitos y tiene toda la evidencia, entonces llevar el proceso a fiscalía. La mayoría de los participantes entienden que las políticas públicas en la Comandancia de Mayagüez se implementan de manera confiable y buena. No obstante, hubo ciertas limitaciones, como por ejemplo los albergues. Los agentes entienden que los albergues que hay en Puerto Rico están la mayoría en el área metropolitana y se les hace difícil a ellos llevar a una víctima hasta esos albergues o a la hora de traerla al tribunal por una vista, tener que recogerlas de madrugada, traerlas hasta aquí, hasta Mayagüez, estar todo el día, se hace un proceso bien tedioso y bien difícil para las víctimas y para ellos. Otra limitación es la consistencia de la víctima. Muchos de los 10 participantes expresaron que ya cuando el proceso está a mitad o que ya está casi listo, la víctima por diferentes razones, ya sea económica, de dependencia emocional, por situaciones psicológicas, deciden no continuar con el proceso o simplemente desde el principio al Departamento de la Familia, por ejemplo, identificar un caso de violencia doméstica, la víctima decide no hacer la querella. Puedes pasarlo, por favor. Mi segunda dimensión de estudio es el presupuesto con sus categorías fondo, personal, rehabilitación e inversión. Lo puedes pasar.
Y la pregunta es cómo puede la cantidad del presupuesto asignado garantizar la eficiencia de la implementación de las políticas públicas relacionadas a la violencia doméstica en los casos de la Comandancia de Mayagüez. La mayoría de los participantes no sabe exactamente cuánto se invierte en la violencia doméstica ni cuánto dinero llega a su agencia para la violencia doméstica. Pero si estos entienden que se debe invertir más específicamente en ayudas psicológicas para la víctima, en tratamientos para las víctimas y victimarios, en albergue, en promoción y educación. Aún así, la mayoría de los participantes entiende que la víctima sí está bien protegida, que sí hay recursos para protegerla. En el caso del personal, en las dos agencias con las que trabajé, la policía y el departamento de la familia, ellos entienden que tienen el personal calificado, que sí se les da charlas, pero que no tienen el personal suficiente. Puedes pasarlo, por favor. Mi tercera y última dimensión de estudio son las estadísticas, con sus categorías de datos, de sistemas, de accesibilidad y tecnología. Lo puedes pasar. Y la pregunta es cómo la ausencia de datos estadísticos en la clasificación de los delitos de violencia doméstica afectan la eficiencia de las políticas públicas en la prevención de la incidencia en los casos de Mayagüez. Los agentes de la policía consideran que los datos que hay sobre violencia doméstica son confiables. Estos dicen porque ellos se dejan llevar de acuerdo a las querellas que les llegan a ellos. Y esos son los datos que ellos suben al sistema. Sin embargo, las trabajadoras sociales y las licenciadas consideran que no son confiables estos datos por diferentes razones. Una de ellas es porque no los actualizan como deberían ser, no los actualizan constantemente. También porque no se toman en cuenta a las víctimas que deciden no continuar con el proceso o las víctimas que deciden que se quedan calladas. También porque muchas de ellas lo que piden son en la orden de protección y no hacen la querella, así que esto no cuenta como un caso de violencia doméstica. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, los hallazgos de esta investigación, el primero sería que los casos de violencia doméstica se aumentaron durante la pandemia, a diferencia de lo que presentan las estadísticas de la policía. Los 10 participantes expresaron que sí, que los casos de violencia doméstica sí habían aumentado durante la pandemia y que sí lo identificaron en sus agencias y que pues en las estadísticas salía diferente. Por ejemplo, la policía dijo que era porque varía de acuerdo a regiones, en Mayagüez pudo aumentar, pero en otras regiones no, porque no se actualizan constantemente, por lo mismo que ya había mencionado, porque no se toman en cuenta las víctimas que no hablan. Otro hallazgo es que en ocasiones los casos no se concluyen porque las víctimas dejan el proceso a mitad o porque no están dispuestas a denunciar. Esto fue algo que los 10 participantes sí, la mayoría de los participantes sí expresaron, que es algo bastante común, que muchas de estas víctimas no sigan con el proceso por diferentes razones. También faltan albergues en el área oeste de la isla. Los 4 agentes de la División de Violencia Doméstica que entrevisté lo identificaron así, que es muy difícil para ellos tener que albergar a las víctimas tan lejos y tener que traerlas entonces en cada vista hacia Mayagüez. También dijeron que es bien difícil para la víctima. El gobierno debe invertir más para la prevención de violencia doméstica desde los grados escolares. Muchos de estos participantes identificaron que la escuela es un excelente recurso para poder educar sobre la violencia doméstica a los niños. Las políticas públicas de violencia doméstica en general sí dan resultados. La mayoría de los participantes entienden que las víctimas sí tienen recursos, que la víctima sí está protegida, que sí hay ayudas para ellos y que en general la ley 54, que es la ley sobre la violencia doméstica, erradicación y prevención de violencia doméstica, sí funciona, sí es buena. Las estadísticas de violencia doméstica están descentralizadas, se necesita una base de datos solamente para casos de violencia doméstica, donde también se puedan tomar en cuenta estas víctimas que no hablan, pero que el Departamento de la Familia sí identificó ese caso, aunque no haya ninguna querella. Y por último, que las estadísticas de violencia doméstica no demuestran la realidad de violencia doméstica en la isla. Por todo lo anterior, mencionado anteriormente, no se toman en cuenta las víctimas que no hablan, no se toman en cuenta las que piden la orden de protección, pero no hacen ninguna querella, no se actualizan, no hay un sistema de estadísticas de violencia doméstica en la isla, porque el Departamento de la Familia tiene unos datos, la policía tiene otros, otras agencias tienen otros, tiene que haber uno centralizado donde se incluyan a todas las agencias pertinentes. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, mis recomendaciones para una futura investigación sería utilizar una muestra más amplia. Yo solamente entrevisté mujeres trabajadoras sociales y del Departamento de la Familia y hombres agentes de la policía.
esto no fue a propósito, era porque eran las personas que estaban disponibles, pero creo que sería bueno entrevistar a trabajadores sociales hombres y a agentes de la División de Violencia Doméstica mujeres. También entrevistar a licenciados públicos, yo entrevisté a licenciadas privadas, pero mi interés principal era trabajar con licenciados que sean de agencias del gobierno, con el programa de servicios con antelación a juicio, pero estos no me dieron la aprobación para las entrevistas, entonces tuve que moverme a hacerlo con licenciadas privadas. También realizar las investigaciones con organizaciones sin fines de lucro y programas de servicios de víctimas y de albergue. Creo que es importante también conocer su opinión sobre este tema. ¿Me puedes pasar, por favor? Creo que mi investigación aporta a conocer si hay alguna falla en las políticas públicas de violencia doméstica. También ayuda a comprender el rol del gobierno, qué está haciendo el gobierno, cómo trabaja el gobierno en distintos problemas sociales de gran magnitud, como lo es la violencia doméstica, y también dar pie a la creación de otras investigaciones sobre problemas sociales bajo el marco de la ciencia política. ¿Me puedes pasar? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Sería todo. Muchas gracias, María, por tan excelente presentación. Ahora pasamos a la segunda presentación, que estará a cargo de Joshua Bolaños Cruz, con el tema Percepción de usuarios sobre la movilidad y eficiencia del servicio de transporte integrado municipal del municipio de Mayagüez. Joshua, cuando usted guste puede comenzar y presentar. Sí, la estoy subiendo ahora mismo. Okay. Ok, me dan a ver si la pueden ver. Sí, se puede ver. Okay. Perfecto. Ok, voy a empezar entonces. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos aquí presentes. Me llamo Antonio Bolaños Cruz, soy un estudiante del recinto universitario de Mayagüez y en el día de hoy le estaré presentando mi proyecto de investigación titulado Percepción de usuarios sobre la movilidad y la eficiencia del transporte integrado municipal, o TIM, en el municipio de Mayagüez. Cabe mencionar que esta investigación está bajo la mentoría del doctor Edwin Asensio Pagán. Antes de hablar sobre el programa de estudio, es importante compartir un dato estadístico que lo contextualiza y nos permite mejor entender la problemática bajo investigación. De acuerdo al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en el 2019, más de la mitad de la población mayagüezana se encuentra bajo un nivel de pobreza federal. Y ciertamente esto es un dato muy preocupante y alarmante, pero quizás uno pudiera preguntarse, pero bueno, ¿cómo se relaciona este hecho con el tema de investigación que concierne a la transportación pública y la movilidad? ¿Cómo se relacionan? Bueno, se relaciona en lo que planteó la autora Peña en 2018, quien dijo que la movilidad puede ser considerada como una de las capacidades de las personas necesarias para participar activamente en la sociedad, incluyendo para aliviar los impactos de un desastre. Quienes cuenten con mayor movilidad, mejor le irá. Y esto aplica a la inversa. En otras palabras, lo que la autora Peña quiso decir es que la movilidad es una capacidad que permite a las personas a salir hacia adelante y superar sus condiciones, incluyendo su condición de pobreza, si fuese el caso. Y sobre cómo se relaciona la movilidad con el concepto de transporte, esto lo explicó muy bien la autora Andrea Gutiérrez en 2012, quien planteó que la movilidad puede ser considerada como un performance sobre el territorio, mientras que el transporte es como el medio o el vehículo de la movilidad. En otras palabras, el transporte provee movilidad, la cual es una de las capacidades de la persona para poder salir hacia adelante y superar sus condiciones, dentro de las cuales puede estar una condición de pobreza. Y todo esto es muy relevante para la situación de Mayagüez, ya que, como se planteó al principio, más de la mitad de la población mayagüezana se encuentra bajo los niveles de pobreza. Por consiguiente, un sistema de transporte público, como lo es el Transporte Integrado Municipal, o TIM, en el municipio de Mayagüez, pudiese cobrar gran importancia en la lucha contra la pobreza y en proveerle la movilidad a las personas necesarias para que éstas puedan salir hacia adelante y superar sus condiciones. Ahora, con respecto a la justificación para esta investigación, debe mencionarse que esta investigación tiene una gran relevancia social, ya que al estar estudiando la modalidad de transporte colectivo, las cuales ayudan a las personas a salir hacia adelante y poder superar sus condiciones, ya que le proveen oportunidades tales como oportunidades de trabajo, de educación, etcétera, pues entonces esta investigación es de gran relevancia social en ese sentido. Pero también posee una gran relevancia para el campo de las ciencias políticas, ya que al estar estudiando un servicio de transporte público, como lo es el Transporte Integrado Municipal, o TIM, en Mayagüez, pues también se está tocando el tema de la gobernanza.
Y una de las finalidades de esta investigación es poder proveer recomendaciones que resulten en mejoría al servicio del team, lo cual entonces contribuiría parcialmente a mejorar la gobernanza en el municipio de Mayagüez. Mientras que sobre el objetivo de investigación, estos son varios, pero uno de ellos es auscultar hasta qué grado la cobertura provista por el servicio del team le provee al usuario la movilidad que estos necesitan para efectuar sus actividades en el municipio de Mayagüez. Mientras que las hipótesis de investigación se alinean con los objetivos y son 4. Todas son hipótesis descriptivas. Una de ellas es que los usuarios del team perciben que el servicio ofrecido es ineficiente. Ahora, acerca de las variables de estudio y cómo estas se relacionan entre sí, debe mencionarse que son 3 variables de investigación: percepción, movilidad y eficiencia. Segundo, acerca de cómo se relacionan entre sí exactamente, debe dejarse claro que es por medio de la percepción, específicamente la percepción del usuario de transporte integrado municipal, que se puede estudiar y analizar las variables de movilidad y eficiencia. Por consiguiente, se plantea que en esta investigación la variable de percepción es la variable independiente, mientras que las variables de movilidad y eficiencia son las variables dependientes del estudio. Ahora, acerca de la metodología de investigación, primero, hablando sobre el diseño de investigación, se seleccionó un diseño exploratorio. Y la razón por la cual se seleccionó un diseño exploratorio yace en que se han realizado muy pocos estudios que afrontan el problema del team en el municipio de Mayagüez. Por lo que entonces esta investigación está rompiendo el hielo y abriendo el paso para futuras investigaciones para que afronten este mismo problema de estudio. Segundo, acerca de la muestra de estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para poder seleccionar a los participantes de estudio, los cuales fueron 40. Y para poder escoger exactamente quiénes serían participantes del estudio, se utilizaron 2 criterios de inclusión. Número 1, que el participante fuese mayor de 18 años. Y número 2, que utilizara el servicio del team por lo menos una vez al mes. Por último, acerca del instrumento de investigación, el cual fue un cuestionario, este consistió de 3 partes. Primero, una plantilla sociodemográfica, la cual contenía preguntas relacionadas, por ejemplo, a la edad, al género, etc. Segundo, una pregunta con reactivo asociado a las variables de investigación. Y por último, una parte con reactivo a base de escala Likert, los cuales contenían 4 categorías. 1, totalmente en desacuerdo. 2, en desacuerdo. 3, de acuerdo. Y 4, totalmente de acuerdo. Con respecto al marco teórico para este proyecto de investigación, debe mencionar que este se basa a partir de 2 modelos. Primero, figura el modelo del Transit Oriented Development, el cual es un modelo de planificación urbana desarrollado por el autor Peter Kauser en su libro The Next American Metropolis, publicado en 1993. Entre los objetivos de este modelo de planificación urbana yace el promover ciudades más compactas. Pero, ¿a qué se refiere con crear ciudades más compactas? Bueno, se refiere a que las distancias que un individuo tenga que recorrer dentro de esas ciudades que sean acortadas, ya que todos los lugares o establecimientos a los cuales un individuo tuviese que ir, pues estarían localizados en el mismo área. Así que, por ejemplo, la distancia que un individuo debería recorrer desde su casa para llegar a su lugar de trabajo, pues sería entonces acortada, ya que ambos estarían en la misma área geográfica. De tal forma se crean ciudades más compactas, las cuales promueven el uso del transporte colectivo y el tránsito peatonal también. Segundo, el otro modelo que compone este marco teórico, el modelo de la movilidad sostenible, como así fue esbozado por los autores David Guillamón y David Hoyo en su texto Movilidad Sostenible, de la teoría a la práctica. Ahora, la movilidad sostenible es un tipo de movilidad que es tanto ambiental como socialmente sostenible. Pero, ¿a qué se refiere con eso exactamente? Bueno, una movilidad que es tanto ambiental como socialmente sostenible busca reducir la congestión vehicular, lo cual sería socialmente sostenible, y también busca que se generen menos emisiones de dióxido de carbono, lo cual sería entonces ambientalmente sostenible. Para poder alcanzar eso, los autores plantean que se debe promover el uso del transporte colectivo o público, ya que al hacerlo, habría entonces menos carros en las carreteras, lo cual resultaría, por supuesto, en menos congestión vehicular y en menos emisiones de dióxido de carbono. De tal forma, se obtiene un modelo de movilidad sostenible. Ahora, hablando sobre cómo los planteamientos del marco teórico se alinean con la variable de investigación, primero se empezará a hablar sobre el modelo del Transit Oriented Development. Del Transit Oriented Development se dice que este es un modelo de planificación urbana que busca proveer un alto grado de movilidad y accesibilidad por medio del fomentar el uso, ¿verdad?, tránsito peatonal, que las personas caminen, pero también por medio del fomentar el uso de transporte colectivo. Por consiguiente, considerando esto, se alinea este planteamiento con la variable de movilidad. También en el modelo Transit Oriented Development figura un concepto conocido como el Location Efficiency, el cual implica que los sistemas de tránsito, lo cual incluye entonces los sistemas de transporte, incluyendo el transporte colectivo, que estos sistemas deben ser eficientes para poder resultar en una reducción en la congestión vehicular. Por ende, tomando en consideración este planteamiento, se puede hacer alineamiento con la variable de eficiencia.
Por último, hablando ahora sobre el modelo de movilidad sostenible y cómo se alinea con las variables de investigación, uno de los planteamientos del mismo es que el transporte satisface las necesidades de los distintos individuos o grupos dentro de la sociedad. Y tomando entonces el concepto de transporte, que como se planteó al principio, existe una relación intrínseca entre el transporte y la movilidad, ya que el transporte provee la movilidad, pues entonces se puede hacer el alineamiento entre este replanteamiento de la movilidad sostenible con la variable de movilidad. Finalmente, otro planteamiento de la movilidad sostenible es que se busca promover servicios de transporte público que sean tanto social como ambiental como económicamente sostenibles para entonces obtener una movilidad sostenible. De tal forma, considerando este planteamiento, se alinea con la variable de eficiencia. De tal manera, los planteamientos de ambos modelos encajan muy bien con las variables de investigación. Ok, hablando entonces sobre los datos sociodemográficos, primero se van a mencionar algunos datos sobresalientes. El primero concierne la edad, ya que el promedio de edad fue 57.15 y el 65% de los participantes, en otras palabras, la mayoría de los encuestados, son mayores de 50 años. De tal forma, se está hablando de una muestra que es de mayor edad, esencialmente. Segundo, otro dato que debe mencionar se concierne el nivel académico de los participantes, ya que el 75% de los participantes, en otras palabras, la gran mayoría de los participantes, dijeron haber completado escuela superior o menos. Por consiguiente, se está hablando de una muestra de estudio que no posee una educación formal muy completa. Mientras que otro dato que debe resaltarse concierne el ingreso anual, ya que el 80% de los participantes tienen ingresos anuales de $9.999 o menos al año. En otras palabras, se está hablando de una muestra de estudio que es de bajos recursos, esencialmente. Por último, otro dato que merece ser resaltado concierne el de posesión de vehículo propio, ya que se preguntó a los participantes si ellos poseen un vehículo propio en adición a utilizar el servicio del TIM. Y el 77.5% de los participantes, o de nuevo, la gran mayoría de los participantes, contestaron que no poseen vehículo propio. Por consiguiente, la muestra de estudio en su gran mayoría no posee vehículo propio y depende en otras personas o en el transporte público para poder movilizarse. Ahora, una de las preguntas que se le hizo a los participantes concernía cuántas veces ellos utilizan el servicio del trolley, y aquí el 40% de los participantes respondieron que lo utilizan 4 veces a la semana, mientras que el 22.5% dijeron que lo utilizan 2 veces a la semana. También se le preguntó a los participantes si ellos utilizan otros medios de transporte público, además del servicio del TIM o el trolley, a lo cual 45% dijeron que sí, mayormente utilizan el carro público, pero la mayoría, el 55% de los participantes respondieron que no usan otra forma de transporte público, además del TIM. Por consiguiente, la mayoría de los participantes del estudio dependen del TIM para poder llevar a cabo sus desplazamientos en el municipio de Mayagüez. Ahora, hablando sobre los resultados y cómo los datos responden a la hipótesis de investigación, la primera hipótesis que ha de discutirse es que los usuarios del TIM en Mayagüez generalmente experimentan dificultades para desplazarse hacia su destino. En base a los datos recopilados, esta hipótesis es rechazada, ya que, por ejemplo, el 97.5% de los encuestados, o en otras palabras, casi todos los participantes, excepto uno, concordaron que el servicio del trolley les permite llegar a los sitios donde tienen que ir. Mientras que, por otra parte, el 95% de los participantes, o casi todos los participantes, dijeron estar de acuerdo con la premisa que el servicio del trolley le permite realizar su diligencia sin mayor contratiempo. Ahora, moviendo a la segunda hipótesis, la cual planteaba que la cobertura provista por el servicio del TIM Mayagüez no le provee a sus usuarios la movilidad necesaria para efectuar su actividad en el municipio. De acuerdo a los datos recopilados durante el proceso de encuesta, esta hipótesis es rechazada, ya que, por ejemplo, el 77.5% de los participantes, o en otras palabras, la mayoría de ellos, dijeron que consideran que el servicio del trolley o el TIM les provee la suficiente movilidad para poder realizar los viajes que quieran hacer, mientras que el 77.5% de los encuestados dijeron que piensan que hay una cantidad suficiente de trolley para poder proveer el servicio. De tal manera, a base de estos datos, se concluye que esta hipótesis es rechazada. La tercera hipótesis del estudio fue que los usuarios del TIM perciben que el servicio ofrecido es ineficiente. De nuevo, en base a los datos recopilados, esta hipótesis también es rechazada, ya que, por ejemplo, el 90% de los participantes consideran que el tiempo de espera para que haya un trolley es razonable, mientras que el 95% de los encuestados, o en otras palabras, casi todos los participantes de la muestra, dijeron concordar con que la comunicación por parte del servicio del trolley es muy buena y que le permite estar al tanto de la disponibilidad de la guagua. Por consiguiente, esta hipótesis también es rechazada. Por último, la última hipótesis de este proyecto de investigación
fue que la percepción de los usuarios del TIM en el municipio de Mayagüez favorece la movilidad y la eficiencia del servicio. De acuerdo a los datos que se recopilaron durante el proceso de encuesta, esta hipótesis sí se comprueba, ya que, bueno, por ejemplo, uno de los datos es que el 95% de los participantes estuvieron de acuerdo con la premisa que el servicio del trolley les permite realizar sus diligencias sin el contratiempo, mientras que 90% de los participantes consideran que el tiempo de espera para que llegue un trolley es razonable. En otras palabras, los datos recopilados durante el proceso de encuesta apuntan a que los usuarios del servicio del TIM perciben de manera positiva al servicio, ¿verdad? Al servicio de transporte integrado municipal y a la movilidad y la eficiencia que este provee. Así que, en conclusiones, en base a los resultados, se puede interpretar que el usuario del TIM tiene una percepción positiva del servicio del trolley y que consideran que éste le provee la movilidad necesaria para poder desplazarse a donde tienen o quieren ir dentro del municipio de Mayagüez. Además, puede concluirse, de acuerdo a los datos recopilados, que los usuarios del TIM perciben que este servicio es eficiente. Por último, se puede concluir que para la gran mayoría de los participantes, el servicio del TIM es el único medio de transporte público que usan, por lo cual entonces este servicio cobra gran importancia para la gran mayoría de los participantes de esta investigación, ya que, de nuevo, el 77.5% respondieron que no tienen otro vehículo, que no tienen vehículo propio, por lo cual dependen, claro, en otras personas o en el transporte público para poder desplazarse, mientras que el 55% de la muestra dijo que no utiliza otro medio de transporte público, además del TIM. Por consiguiente, se puede decir que la mayoría de los participantes dependen del TIM para poder desplazarse dentro del municipio, por lo cual entonces este servicio cobra gran importancia para muchos de los participantes. Ahora, sobre las recomendaciones, estas se dividieron en dos tipos: recomendaciones para futuras investigaciones y para el servicio como tal. Una de las recomendaciones para futuras investigaciones es llevar a cabo una investigación de seguimiento que amplíe la muestra de estudio en vez de ser 40, que sea más, y que consista en usuarios tanto del TIM rural como del TIM urbano, ya que en esta investigación solamente se encuestaron a participantes del servicio del TIM rural, dado a que en estos momentos el servicio del TIM urbano, que es el servicio de trolley que va por el casco urbano del municipio de Mayagüez, en estos momentos no está en funcionamiento, dado razones contractuales y porque hay unas fallas técnicas con los trolleys. Por lo cual entonces se recomienda que en el futuro se lleve a cabo una investigación de seguimiento, que amplíe la muestra y que también considere a usuarios de ese servicio de trolley en Mayagüez. También se recomienda que se realice una investigación que estudie los hábitos de transportación de los usuarios del TIM o de cualquier otro servicio de transporte público, ya sea en Mayagüez o en otro municipio en la isla. Ahora, sobre las recomendaciones para el servicio como tal, se recomienda que se restablezca la ruta del trolley que conectaba con el sector del Maní, ya que, como según entiende el investigador, de acuerdo a lo que he escuchado, esta ruta que conectaba con el Maní acaparaba una gran cantidad de usuarios. Así que se recomienda que se vuelva a restablecer. También se recomienda que se provea nuevamente el servicio de trolley en el casco urbano de Mayagüez, ya que este sería muy importante para los usuarios dentro del casco urbano de Mayagüez. Ahora, de acuerdo a las aportaciones de esta investigación. Permiso, Yochoa, te quedan 2 minutos. Ok, gracias. De acuerdo a las aportaciones de esta investigación, se abre el paso, dado que esto se trata de una investigación de corte exploratorio, se abre el paso a futuras investigaciones que enfrenten el problema del servicio del TIM en Mayagüez y también se aporta al estudio de la movilidad, la transportación y la planificación. Adicionalmente, se contribuye al tema de gobernanza en el municipio de Mayagüez al poder proveer recomendaciones que, ¿verdad?, posiblemente resulten en mejoría o en cambios positivos para el servicio del TIM y el transporte público en el municipio en general. Por último, esta investigación demostró claramente la importancia del transporte público como alternativa de movilidad colectiva para las personas de bajos recursos y entonces también se busca fomentar que los gobiernos, ya sean gobiernos locales, estatales, etcétera, promuevan el transporte público, ya que este es muy importante para muchas personas. Aquí les presento la referencia. Muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna pregunta o duda, yo estoy más que dispuesto a responderse y aquí también les provecho mi información y contacto por si quisieran saber más de la investigación. De nuevo, muchas gracias y éxito a los demás ponentes. Muchas gracias, Yochoa, por tu presentación. Y ahora pasamos con la tercera presentación de este panel, titulada Análisis de políticas públicas antirracistas y la necesidad de una reforma antirracista para los afrodescendientes de Puerto Rico, a cargo de Stephanie Pérez Cruz. Stephanie, puedes presentar y comenzar cuando gustes. Voy a subir la presentación ahora. Ok, perfecto. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bueno, pues doy comienzo. Muy buenos días a todos.
y a las personas presentes. Mi nombre es Stephanie Pérez Cruz. Soy la investigadora principal de la investigación Análisis de Políticas Públicas Antirracistas y la necesidad de una reforma antirracista para los afrodescendientes de Puerto Rico. Primero que todo, presentaré el planteamiento del problema, el cual es la inexistencia de una ley gubernamental que hable sobre la protección de los afrodescendientes del racismo en todas sus manifestaciones. Sí existen instrumentos jurídicos que protegen a los afrodescendientes del discrimen racial, como por ejemplo la primera sección de la Carta de Derechos, el cual protege la dignidad del ser humano y el discrimen. Entre otros se menciona el discrimen por raza y por el color. Está la Ley 100 de 1959, el cual prohíbe el discrimen, y entre otros se menciona el discrimen por raza y por color. En adición está la Ley 24 del 2021, el cual no es una ley que prohíbe el discrimen en sí, pero sí es una ley que estipula el día 21 de marzo como el día de la erradicación del racismo y afirmación de la afrodescendencia. Y como parte del planteamiento del problema está la negación de la realidad racista en Puerto Rico. Muchas veces esta negación se debe a que se quiere contextualizar el caso racista de Puerto Rico como en los Estados Unidos, el cual se conoce que tiene contextos históricos muy distintos y estos no se pueden comparar de la misma manera. Objetivos y justificación. Número 1, reconocer la presencia de racismo. Pues sin este reconocimiento no se puede erradicar el racismo. Número 2, identificar políticas públicas antirracistas, las cuales fueron mencionadas al principio. 3, describir qué conlleva ser un afrodescendiente, qué distingue a un afrodescendiente al resto de la población puertorriqueña. 4, analizar la efectividad de las políticas públicas antirracistas. Y 5, demostrar la necesidad de una reforma antirracista. Marco teórico. Para analizar las políticas públicas se está utilizando la teoría Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the local level. Y entre el marco teórico se encuentra la misión y los objetivos de los grupos racistas de Puerto Rico. Aquí se encuentra mi flujograma del marco teórico, donde las dimensiones principales son el racismo, la política pública y los afrodescendientes. Se encuentran ahí los tipos de racismo, las políticas públicas que se pueden dividir entre las legislaciones, que están las leyes donde se van a evaluar su efectividad, y están las reformas. Entonces están los afrodescendientes, están los afrodescendientes que son pues, genotípicamente afrodescendientes, y otros que son fenotípicamente afrodescendientes. Y en la parte posterior están los postulados, los cuales lo más importantes son visualizar la discriminación racial y a los afrodescendientes y propiciar cambios estructurales en todas las instituciones puertorriqueñas para erradicar el racismo. Como parte de la revisión de literatura, tengo esta cita que habla sobre el racismo en América Latina, y dice así: históricamente se ha reducido el racismo y la discriminación que se vive en América Latina. Situaciones que, como no haya existido la segregación racial legalizada como en los Estados Unidos y en Sudáfrica, el apartheid, y se hayan difundido discursos en los países basados en la aceptación de la diversidad y la multiculturalidad, sirvieron como cortinas de humo que influirían hasta hoy en nuestra respuesta a las agresiones raciales y en la creencia de que aquí no existe racismo. ¿Verdad? En un contexto puertorriqueño, aquí lo que está diciendo es que el racismo se esconde detrás de ese discurso de que aquí somos una mezcla de las tres razas. Entonces les traigo esta otra cita de García y Barreto, el cual habla sobre el racismo institucional. Alto nivel de desempleo de personas negras, despidos de empleados injustificados y bajos salarios de personas negras en comparación a personas de tez clara, la alta proporción de personas negras en las cárceles del país, invasiones de comunidades pobres por las policías del país, donde la mayor parte de los residentes son mestizos, negros, mayormente pobres. Retener ayudas y gentes, comunidades pobres,
negación de servicios y malos tratos a personas negras que procuran ayudas del gobierno. La metodología de mi investigación es la siguiente. La muestra son los afrodescendientes puertorriqueños mayores de 21 años que sean activistas antirracistas. ¿Por qué activistas antirracistas? Porque de esta manera ya tienen un conocimiento previo de qué son las políticas públicas y tienen ideas claras de cómo se deben reformar las mismas. Se utilizaron 5 participantes en mi investigación. El muestreo fue no probabilístico y se utilizó la bola de nieve. El diseño de investigación tiene un enfoque cualitativo y el mismo fue un diseño fenomenológico. Mi instrumento fue una entrevista fenomenológica, la cual fue semiestructurada. Aquí se encuentran mis dimensiones principales, cuál es el racismo, la afrodescendencia y la política pública junto a sus distintas categorías. Ahora estaré presentando los resultados junto a las preguntas de investigación. Y la primera es, ¿qué manifestaciones racistas experimentan los afrodescendientes puertorriqueños en su vida cotidiana? La mayoría de mis participantes reconoce que el racismo es una problemática del sistema y de todas las instituciones del país, así que hay una inclinación hacia la categoría de racismo institucional. Esto se puede ver porque el racismo institucional es el más evidente y quizás el más fácil de documentar. Y efectivamente cada participante me mencionó una o 2 experiencias racistas que hayan tenido, cada cual con su propia peculiaridad, como por ejemplo racismo como paciente de cannabis medicinal, racismo dentro del ámbito familiar, racismo en el ámbito académico, en el ámbito de la belleza y de la estética, y racismo en las redes sociales. Les traigo esta cita de uno de los participantes, donde se le pregunta de dónde mayormente vienen, ¿verdad?, las agresiones racistas. Dice, viene de todas partes. Lamentablemente, desde las primeras personas racializadas pueden promover dinámicas racistas, pero si debo encajarlo a algo, la realidad no puedo decir algo específico, pero el sistema en sí, y cuando digo el sistema, lo incluyo todo. Segunda pregunta es, ¿qué experiencia distingue a los afrodescendientes al resto de la comunidad puertorriqueña? El cual esta fue una pregunta bastante complicada y quizás dentro del tema algo un poco controversial, porque hay participantes quienes desligan lo que es lo fenotípico y lo genotípico a la hora de hablar de raza, ¿verdad? Y las personas que lo desligan, pues son estas personas que entienden que lo que distingue a un afrodescendiente ya pues es su linaje y, ¿verdad?, esa ascendencia que viene desde lo genotípico. Y están otros participantes que no desligan lo fenotípico a la hora de hablar de la raza, ¿verdad? Y entiende que lo que distingue a un afrodescendiente del resto de los puertorriqueños es esa experiencia al ser una persona evidentemente negra o evidentemente afrodescendiente. Y traigo esta cita. No me puedo desligar que cuando me preguntan si soy puertorriqueño, me dicen, tú eres muy negro para ser puertorriqueño. O que si eres puertorriqueño, la gente le adjudica, eres un negro puertorriqueño. La siguiente pregunta es, ¿qué eficiencia tienen las políticas antirracistas actuales en Puerto Rico? Todos los participantes concluyen que no hay eficiencia en las políticas públicas actuales que prohíben el racismo. Así que también hay una inclinación hacia la categoría de la reforma. Traigo esta cita de los participantes. Bueno, si hablamos de la ley de discriminación, no, porque uno no puede abarcar todas las distintas discriminaciones dentro de una sola ley. Así que a la hora de hacer una ley que prohíba el racismo, se debe, ¿verdad?, identificar de manera explícita cuáles son todas esas manifestaciones racistas. Y la otra cita, creo que eso está en papel, no en el verbo, en la acción no se ejecuta. Y la última pregunta, ¿por qué es necesario crear nuevas reformas y o políticas antirracistas en Puerto Rico? Todos expresan que hay una gran necesidad de una reforma antirracista porque en el gobierno y el resto de la sociedad puertorriqueña ignora a la comunidad afrodescendiente. Esta fue una pregunta que se le hizo dentro de la
la entrevista y todos dijeron que efectivamente sí, sienten que son ignorados por el gobierno y el resto de la sociedad puertorriqueña. Y así que también hay una inclinación hacia la categoría de la reforma. Y varios de mis participantes entienden que dentro de esta reforma se debe incluir una reeducación antirracista que abarque a todas las instituciones del país. Y les traigo esta cita, la cual me pareció bastante interesante, que dice: es que lo podemos ver en el simple hecho que las primeras leyes enfocadas en las personas afrodescendientes se realizaron entre el 2020 y el 2021. O sea, las personas afrodescendientes o evidentemente negras llegaron en el siglo XVI, si no me equivoco, y entre el 1500 algo, desde el 1500 al 2020, ahora es que están haciendo leyes para nosotros. Yo creo que el simple hecho del acto y de la presencia de estas leyes nos deja saber cuán ignorados hemos estado en nuestra propia historia. Recomendación para futura investigación. Estudiar el efecto de la vida, los efectos de la vida de los afrodescendientes desde la implementación de la Ley 24 del 2021. Y segundo, estudiar el racismo en lugares específicos, en sectores específicos, por ejemplo, en la escuela. Se puede utilizar el caso de Alma Yariela, el cual es bastante famoso, y poder distinguir lo que es el racismo y lo que es el bullying. También se puede estudiar el racismo en otros lugares específicos, como en las instituciones penitenciarias, etc. Aportación al campo de estudio. Visibilizar el incumplimiento de leyes que prohíben el racismo. Reconocer la necesidad de crear políticas públicas específicas para grupos raciales, ¿verdad? No tan solo para los afrodescendientes, ¿verdad? Mi investigación va dirigida a los afrodescendientes, pero también quizá hay otros grupos marginados raciales como los asiáticos. También están, ¿verdad?, los inmigrantes como los dominicanos, etc. Y la importancia de realizar una reforma antirracista que abarque a todas las instituciones. Sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación y por el estudio tan relevante que has hecho. Ahora continuamos con la última presentación de este panel, titulada Análisis Procesal y Evaluativo de la Ley 42 del 2017, Protecciones Laborales de Empleados, Pacientes Autorizados de Cannabis Medicinal en Puerto Rico. Esta presentación estará a cargo de Adriana Negrón Cruz y Nicole Méndez Bonet. Adelante. Buenos días a todos. Mi compañera Adriana estará presentando la presentación, así que cuando la tengan visible, ¿la pueden ver? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. No sé si ya me pueden ver. ¿Pueden verme? Sí. Ok. Pues saludos a todos. Mi nombre es Nicole Méndez Bonet y en la mañana de hoy mi compañera Adriana Negrón Cruz y yo les estaremos exponiendo el tema de nuestra investigación titulada Análisis Procesal y Evaluativo de la Ley 42 del 2017, Protecciones Laborales de los Empleados Pacientes Autorizados de Cannabis Medicinal en Puerto Rico. Analizar los cambios en la política pública es vital en el campo de las ciencias políticas, pues se resuelven las problemáticas sociopolíticas que surgen con la erradicación de nuevas leyes y para poder comprobar, en efecto, el nivel de efectividad de la ley. Además, analizar la eficiencia de las leyes a través del proceso evaluativo brindará claridad en los efectos causados y creados por los cambios de la política pública. El rol del politólogo en esta investigación está con la destreza de identificar estos vacíos legales previo a la ley ser radicada para evitar este tipo de situaciones y agravios. Ahora mi compañera estará a cargo del planteamiento del problema. Gracias a la investigadora por la introducción. Vamos a estar ahora. Disculpen que las interrumpa. Yo estoy viendo solamente la portada. No ha pasado el siguiente slide.
entiendo que solo estamos viendo la portada, ¿verdad? Sí, solamente veo la portada. Ok. Ahora pasó a la justificación. Ah, no, ahora volvió a la portada. Permítanme un segundo y disculpen. Cualquier cosa yo tengo una presentación que si no yo la podría presentar. Ok, Adriana, si hay un poquito de complicación, lo podemos presentar con la presentación que le enviamos. Ok, yo la voy a presentar rapidito. Sí, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. ¿Me dejan saber qué slide? ¿Aquí? En el segundo, sí. Ok, perfecto. Gracias a la investigadora por la introducción. Ahora vamos a proceder a plantear el problema. En Puerto Rico, con la Ley 42/2017, se estableció un marco legal para atender el uso medicinal del cannabis. Esto trajo consigo otras problemáticas como una disyuntiva federal y estatal. Con esto me refiero a una discrepancia entre la ley federal y la ley estatal. A nivel federal, el cannabis no tiene ningún valor medicinal. Esto también trae consigo la ley 59, que es la ley de detección de drogas. Y bajo esta ley, se crea un cuadro inconsecuente porque se le permite a las personas utilizar el cannabis medicinal bajo la ley medicinal, pero la ley 59 cuando van al ámbito laboral pues le hacen pruebas de dopaje y esto puede resultar en que los manden a rehabilitación, a despido o sanciones. Entonces esto da raíz a la ley 15/2021 para darle protecciones laborales a estas personas y establecer una coherencia entre la política pública de drogas y la política pública de cannabis medicinal. Voy a ir a la próxima. Entre los objetivos principales de esta investigación está analizar la eficiencia de la Ley 42 del 2017, que es la ley medicinal, examinar si acontecen violaciones de los derechos laborales dirigidos a esos empleados pacientes de cannabis medicinal y examinar las pautas y normativas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ante esos casos de empleado versus patrono. Puede pasar al siguiente slide. Gracias. Vamos a las preguntas de investigación. ¿Qué alteraciones trae consigo la ley enmendada? Pues atiende la discrepancia entre la ley 42 y la ley 59, proveyendo protecciones de empleo, y establece una compatibilidad entre las dos leyes para que no se cancelen la una a la otra. Próximo, por favor. ¿Cuáles son los efectos legales que acarrea esta ley? Bueno, esta ley crea una categoría protegida, al igual que como no discriminan por raza, no discriminan por sexo, pues ahora no se puede discriminar por ser paciente de cannabis medicinal. Además, les provee protecciones bajo otras leyes, como la ley 80, que es la ley de despido injustificado, la ley 100, de no discriminan por raza o sexo, la ley 44, que es la ley ADA, y la Carta de Derechos de los Pacientes. Además, les provee causa de acción, causa de acción para juicio, y les provee derecho a acomodo razonable, y la ley es explícita a favor del empleado en caso de algún caso judicial. Próximo, por favor. En efecto, la ley 42, según enmendada, sí cumple con ciertas garantías hacia esos empleados pacientes. De hecho, es importante contar con una herramienta que provea esas protecciones en el ámbito laboral. Aunque varios coincidieron en su respuesta que la ley y su política pública, aún así, tiene ciertas lagunas que se pueden mejorar y esclarecer. Así, por ejemplo, definir lo que es paciente de alto riesgo, deterioro ocupacional y especificar el asunto de la indemnización. Puede pasar al siguiente slide. ¿Qué tipo de violación de derechos se enfrentan los empleados pacientes? Bueno, pues el procedimiento estándar de reclutamiento de pruebas de dopaje, al arrojar positivo la primera vez, puede enviarlo a rehabilitación.
bueno, eso sí, ya están empleados. Si no están empleados es una denegatoria al empleo total. Eso es parte de la violación a los derechos, y si ya está empleado, pues despido, medidas disciplinarias como suspensión y sanciones. Esto tiene consecuencias regresivas como dilatación a la quincena, denegatoria de empleo, como ya mencioné, o despido del empleo. Bien, por favor. La normativa en estos casos judiciales se deben observar próximamente, ya que la ley entró en vigor hace menos de un año. Previo a la ley 15, la mayoría eran casos de despido de consultas de empleados y patronos hacia abogados, o casos tramitados de manera administrativa. La normativa esperada a favor ahora de los empleados, porque la ley 15 es clara en ese aspecto, mientras que otros entienden que será a favor de los patronos también. Sin embargo, va a depender del tipo de violación, del abogado y el análisis del caso. Se entiende que la mayoría de los casos serán sobre denegatoria, acomodos razonables, despido injustificado, entre otros. Puede pasar al siguiente slide. Las decisiones jurídicas aplicadas a los empleados pacientes desde la aprobación de la ley medicinal hasta hoy día permanecen en constante evolución debido a las zonas grises que se reflejan en esa misma ley con el transcurso del tiempo, de manera que ponen una posición delicada, afectando así a esos empleados pacientes de cannabis medicinal, ¿verdad? Porque precisamente en tiempos que aún no hayan surgido esas enmiendas o cambios en las políticas públicas, porque marcan un antes y un después en la vida de los pacientes. Así, por ejemplo, en la otorgación de las protecciones laborales que llegó con la Ley 15 del 2021, 4 años después. Puede pasar al próximo slide. El método de esta investigación consistió de un enfoque cualitativo con un diseño narrativo bajo la división de tópicos. El muestreo fue uno no probabilístico de criterio o de juicio, con los criterios de inclusión como ser legisladores y abogados. Se entrevistaron a 10 participantes. El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada con preguntas por cada dimensión, entre 6 a 8 preguntas de las dimensiones de política pública, derecho laboral, jurisprudencia y la dimensión emergente, que es el discrimen laboral. Puede pasar el próximo slide. Vamos al marco teórico. Se llama modelo secuencial expuesto por Jones y Anderson. Comenzamos por la agenda. En la agenda se busca identificar que el problema que se va a tratar esté en la agenda del país, ¿me entiendes? Como en Plan para Puerto Rico, aparece en Plan para Puerto Rico de Ricardo Rosselló. Esa parte de marco teórico se complementa bien. Vamos a la formulación, que es las propuestas que se desarrollan para atender el problema, en este caso el problema de discrimen laboral. Se propuso enmendar la ley 80, la ley 44, la ley 59 y la ley 42. Ahora vamos a la etapa de adopción. En esta etapa se elige cuál va a ser la alternativa a llevar a cabo. En el caso de Puerto Rico se eligió enmendar la ley 42-2017 para proveer protecciones laborales. En la etapa de implementación vamos a ver cómo se cumple con la ley adoptada. Esta etapa tiene 4 elementos. La primera sería agencia de gobierno, recursos humanos, reglamento y presupuesto. ¿Cómo se adaptan? Bueno, pues la agencia de gobierno que crearon fue la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Recursos humanos, pues la agencia tiene 9 miembros, entre ellos secretario de Agricultura, secretario de agencia, entre otros. Se crea un reglamento por la Junta Reglamentadora y tienen 90 días para crear ese reglamento, y se les da un presupuesto para llevar a cabo la implementación. En la etapa de evaluación, primeramente íbamos a evaluarlo bajo la jurisprudencia, pero al encontrarnos que no habían casos, pues optamos por evaluarlo a través de datos oficiales de personas que han sido víctimas de discrimen laboral. Nos encontramos que tampoco esa información existe, entonces se va a proceder a evaluar a través del análisis de datos, de la recopilación de los participantes a través de las entrevistas. Eso ahí pueden observarlo un poquito aplicado. Puede dar a la próxima. A continuación ilustramos las 4 dimensiones de estudio. En ellas está el discrimen laboral, política pública, derecho laboral y la jurisprudencia.
Puede pasar al próximo slide. Bajo el análisis de contenido de esta dimensión de discrimen laboral, se indica un patrón entre los participantes que provoca el surgimiento de una dimensión emergente más adelante denominada como discrimen laboral, con sus respectivas razones siendo las categorías presentadas. Puesto que la Ley 42 del 2017 dio paso a unas circunstancias que resultaban en un trato distinto hacia esos pacientes empleados. Así, por ejemplo, 9 de los 10 participantes entrevistados se inclinan a que ese trato distinto es considerado un tipo de discrimen en el empleo. Puede pasar al próximo slide. Ahora vamos a la dimensión de política pública. Bajo esta dimensión, estas preguntas y categorías fue que se logra identificar la dimensión emergente, como mencionó la compañera, que es discrimen laboral. Aquí también los participantes se inclinan a que existe el discrimen laboral previo a las protecciones laborales otorgadas y posterior a ellas. Sin embargo, consideran que la política pública de la Ley 42-2017, según enmendada, es efectiva y provee las medidas necesarias para minimizar o disminuir el discrimen. Próximo. En la dimensión del derecho laboral se halló una inclinación a que en efecto sí acontecen violaciones en los derechos laborales de los pacientes autorizados de cannabis medicinal. En su gran mayoría, siendo prácticas discriminatorias como cambios en las posiciones laborales o despidos, medidas disciplinarias como suspensiones, entre otras. También se exhibe la ausencia de métodos capaces de registrar esta documentación en las agencias vinculadas a la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, así como lo es el Departamento del Trabajo. Puede pasar al próximo slide. Bajo la dimensión de jurisprudencia se advierte un patrón en las respuestas de los participantes de que aún no existen casos judiciales en Puerto Rico, pero que en los próximos años, por la implementación de la Ley 15-2021, dándoles causa de acción, se estarán viendo los próximos casos. Por otro lado, indican que los casos de discrimen laboral se han logrado resolver administrativamente sin tener que llegar a la esfera judicial. Próximo. Los hallazgos. Vamos por aquí. 9 de 10, es decir, 90% de los participantes consideran que previo a las protecciones laborales se incurrió en prácticas discriminatorias. 8 de 10 no descartan que aún con las protecciones laborales existen prácticas discriminatorias. 6 de 10 consideran que la Ley 15 provee las medidas necesarias para minimizar el discrimen. 6 de 10 entienden que la ley se redacta mayormente con un propósito económico. 8 de 10 entienden que con la Ley 15 se observará una disminución en el discrimen y describen el panorama laboral a raíz de la Ley 15 como uno de confianza, tranquilidad, respeto y dignidad. Próximo. En conclusión, bueno, concluimos que con la Ley 42-2017, según enmendada, se reforzó el ámbito laboral, pero aún queda espacio para mejorar y para especificar detalles para hacerla más efectiva, como por ejemplo la indemnización. También concluimos que los derechos de los empleados pacientes sí se violentaron, porque enfrentaron un trato distinto en el proceso de reclutamiento ya contratados, y también concluimos que a raíz de la Ley 15, los y las empleadas pacientes se enfrentarán a un panorama laboral de más tranquilidad, certeza y respeto. Con esta investigación se sugieren las siguientes recomendaciones, así como, por ejemplo, promover más propuestas como medida a fines de convertirlas en nuevos proyectos para así reforzar las políticas públicas y las leyes, invertir en estrategias que aporten y refuercen el sistema de recopilación y almacenaje de datos administrativos en esas agencias que se relacionan al tema del cannabis medicinal en el ámbito laboral y judicial. Ampliar esas protecciones laborales que prohíban el discrimen hacia los empleados pacientes, así por ejemplo las protecciones dentro del seguro de vida, y ordenar a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal a definir que es un paciente de alto riesgo, funciones esenciales y deterioro profesional. Puede pasar al último slide. Gracias. Por último, las principales aportaciones del estudio son las ilustradas. Una posible medida legislar sería disponer el mismo inciso B del artículo 24 de la ley medicinal, que es la ley 42 del 2017, según enmendada, un tipo de indemnización al empleado paciente por patrono incurrir en medidas adversas en claro discrimen por utilizar cannabis medicinal.
Espacio también para proveer futuras protecciones hacia los pacientes de cannabis medicinal, precisamente dentro de esos seguros de vida que son como más bien un complemento al seguro social. Y también aportar bases y referencias para futuros estudios y proyectos de investigación relacionados a lo que es el discrimen de cualquier tipo a pacientes de cannabis medicinal. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adriana y a Nicole, por tan excelente presentación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Todo aquel que tenga pregunta puede alzar la mano o si tiene acceso al chat puede escribirla y yo estaré leyendo la pregunta. El doctor Edwin Asensio hizo una pregunta. Profesor, esa pregunta es para las compañeras Adriana y Nicole. Sí. Él pregunta, en términos de política pública, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los individuos? Y la otra pregunta que realizó fue, ¿cuál fue la mayor limitación del proyecto? Quiero contestar por lo menos la segunda parte, la limitación. Yo entiendo que una limitación que afrontaron las investigadoras fue encontrarse que bajo la dimensión de jurisprudencia, en efecto, no se encuentran esos casos ahora mismo bajo la ley medicinal según enmendada, que es la que le provee esas protecciones laborales a los empleados pacientes. Que entonces más bien nos enfrentamos con esa limitación que tenemos que esperar un cierto tiempo para que en efecto se den esos casos. No sé si mi compañera quiere añadir algo más. Sí, otra limitación fue que no nos encontramos con datos sobre discrimen a personas con la licencia de cannabis medicinal, ya que pues federal no se considera como una categoría protegida, entonces aquí en Puerto Rico tampoco recopilan esa información, y eso fue otra de las limitaciones que nos encontramos y tuvimos que adaptar la investigación a otro rumbo. ¿Puede repetir la primera pregunta? No se escucha. Nicole, tienes apagado el micrófono. En términos de política pública, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los individuos? Los individuos serían los pacientes de cannabis. Pues bueno, el mayor reto era ese, que no tenían protecciones laborales, pero ahora sí las tienen. Yo considero que ahora el mayor reto sería que la ley se implemente y los patronos la cumplan y nada, que se cumpla la ley. Yo diría que es el mayor reto ahora. Pregunto, es que para no escribir en el chat es que es un poquito más complicado. Primero, debo de disculpen que llegué un poco tarde, realmente es que el otro se atrasó mucho, el otro panel, y tuve que entrar y salir, así que quiero felicitar a las personas de este panel, tanto, ¿verdad? Adriana, a Joshua, a María, a Nicole, en fin, a todos, pero hago un poquito ahí de destaque de mis estudiantes del curso de seminario. Y entiendo que tanto Adriana como Nicole tuvieron bastantes problemas con el acceso a información. Es un tema bien complicado con el asunto del cannabis medicinal, y mi pregunta sí iba dirigida a los pacientes. Me la respondieron muy bien. Es un gran reto, ¿verdad? Que se pueda cumplir la política pública. Ahora, pregunto, en términos de su investigación, ¿encontraron que hay discrimen? ¿Se discrimina con los pacientes que están en cannabis medicinal, en tratamiento de cannabis medicinal? Sí, definitivo. Tenemos 9 de 10 participantes que consideran que hay discrimen. Nos dieron varios ejemplos, como en la Policía de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes también, que tenemos varios ejemplos de personas que han sido víctimas. También quería añadir, y disculpa, que hay un ejemplo en adición que es muy importante, que es el que ofrecimos en la presentación, que menciona sobre las protecciones hacia esos empleados pacientes, pero los seguros de vida, ya que en los seguros de vida, ¿verdad? Fue mencionado por uno de nuestros participantes que le denegaron, en efecto, el seguro de vida
por ser paciente de cannabis medicinal, así que sí se deben en efecto poner en vigor, como por así decirlo, la ley 15 del 2021, pero en ese aspecto en los seguros de vida también. Pregunto, ¿recomendarían alguna investigación de enfoque cuantitativo por la cantidad de dispensarios que hay? Yo la podría recomendar. Es algo muy, muy interesante, un tema ahora mismo que se está llevando a cabo también. Hay una ley que está ahí, un proyecto que está en el transcurso sobre eso y los dispensarios, y yo creo que es muy importante abundar más sobre ese tema, ya que se desconoce también. Muy bien. Pregunto entonces a Yoshua. Yoshua, hay una gran limitación en términos de lo que representa tu proyecto. La transportación colectiva que tú sugieres está limitada en el casco urbano de Mayagüez. ¿Eso es cierto o es falso? Se está circulando mayor transportación en el área rural. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en la ruralía y no en el casco urbano? Sí, bueno, existen dos tipos de servicios de transporte, ¿verdad? De trolley en Mayagüez. Está el team rural y el team urbano. En esta investigación solamente se encuestaron a participantes del team rural, ya que es el único que está en funcionamiento en el momento. El servicio del team urbano que funcionaba a través de todo el casco urbano del municipio de Mayagüez ahora mismo no está en funcionamiento, dado que, tengo entendido, el contrato se venció y también hay unas fallas técnicas con la guagua que provían este servicio, lo cual se está trabajando en estos momentos y esa es la razón por la cual el servicio no se está dando en estos momentos. ¿Pudiste corroborar esa información, George? Ya que esto es una investigación científica, ¿la pudiste corroborar? Sí, la pude corroborar con personas de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Mayagüez, que es la oficina que se encarga de este servicio. En ese aspecto, ¿cuál es tu recomendación desde tu proyecto de investigación? Bueno, definitivamente una de las recomendaciones es que se vuelva a retomar este servicio, que se vuelva a proveer el servicio del trolley en el casco urbano de Mayagüez, ya que como se demostró por medio de la encuesta a los participantes que utilizan el servicio del trolley rural, ¿verdad? Que existe esa gran necesidad, porque hay muchas personas que no tienen carro propio, por lo cual dependen en el servicio de transporte público para poder desplazarse, así que definitivamente una recomendación es que se vuelva a llevar a cabo este servicio en el casco urbano, ya que existe esa necesidad. María, ¿estás por ahí? María Martel. Sí, estoy aquí. María, el mayor reto en tu investigación, ¿tuviste que dirigirte hasta una agencia de gobierno? ¿Cómo fue el proceso en tus intervenciones? Bueno, pues para mí el mayor reto fue con los licenciados conseguirlos, porque al principio era trabajar con los del programa con servicios con antelación a juicio, pero lo último que me dijeron fue que mi carta pidiendo la entrevista estaba en las oficinas centrales. Yo pues llamé a las oficinas centrales, pero no me contestaban, no me dejaban hablar con la persona encargada. Y llamaba entonces acá a Mayagüez, a la agencia acá, y me decían que no podían hacer nada, tenía que esperar entonces por la oficina central, y pues estaba tomando de mucho tiempo y no pude, ya se me estaba acabando el tiempo y tuve que entonces moverme con licenciadas privadas. En el caso de las demás agencias, que fue el Departamento de la Familia y el de la Policía en la Comandancia de Mayagüez, por lo menos en la Comandancia de Mayagüez tuve que ir allá a la Comandancia y la verdad insistir un poquito, pero sí me llegaron a aprobar las entrevistas y el Departamento de la Familia también fue bastante rápido. El único problema como tal fueron los licenciados. María, trabajar con 3 poblaciones diferentes, ¿qué reto enfrentó para ti? Pues que cada... Dado a tu tema, porque básicamente nos estamos en esta investigación, a diferencia de otras, te enfocaste en la violencia doméstica entre heterosexuales, ¿no? Y cuando podías haber explorado tal vez la violencia de género, tal como se discute hoy día, te concentraste en el modelo tradicional, trabajaste con 3 poblaciones, ¿cuál fue el reto?
Como tal que cada agencia tenía la opinión aparte. Por ejemplo, es lo mismo de la estadística. La policía decía que sí, porque ellos mismos hacían esas estadísticas, y el departamento de la familia me decía que no, y en algún momento los trabajadores sociales del departamento de la familia, en la cuestión de los albergues, también como que criticaban un poco a la policía entonces. La policía decía que los albergues era porque no tenían albergue en el área este, que como tal es ese, que la mayoría de los trabajadores sociales tenían una opinión y se parecían mucho, pero a la hora de ir entonces a entrevistar a los agentes, cambiaba totalmente la opinión de ellos, entiendo, por su profesión. Lo mismo con los licenciados. Excelente, te felicito. Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Stephanie, sabes que tienes un grado de confianza, así que yo creo que nos identificamos entre usted y yo nos identificamos por una cosa, y es que somos negros. Claro. Tal vez esta pregunta ya la escuchaste de mí anteriormente. Cuando comenzaste tu investigación, en algún momento como persona, ¿verdad? Que eres afrodescendiente, igual que yo, ¿te sentiste, cómo manejaste el asunto ético de ser negra y un tema que tiene obviamente que ver con nuestra afrodescendencia? ¿Cómo manejaste ese elemento ético? Sí, claro que es un tema con el cual me identifico un montón. Te puedo decir que lo más difícil fue en el proceso de la entrevista, el mantener, ¿verdad? El mantener la firmeza, mantener la dureza, quizás en los momentos más vulnerables dentro de la entrevista, ¿verdad? Siento que se llevó a cabo con mucho éxito, pero quizás esa fue como que la parte más retante para mí. ¿Considera que fue la mayor limitación que tuviste que sobrellevar? Sí, definitivamente. De tus aportaciones, ¿cuál entiendes cuál es el trabajo que nos toca ahora, en términos legislativos, en términos de política pública? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el discrimen por raza se tome en consideración? Sí, pues ya quizás hay un adelanto con la ley 24, que, ¿verdad? Que es el reconocimiento de que efectivamente Puerto Rico es un país racista. Ya con esa ley pues se reconoce. Ahora pues hace falta pues implementar leyes que se dirijan más hacia las instituciones, ¿verdad? Y que se hagan más estudios para proveer una ley más efectiva para las instituciones donde, ¿verdad? Se protejan el racismo para los afrodescendientes. Excelente. Felicidades. Gracias. Mayra Pérez, ¿está por ahí, Mayra? No sé si Mayra está por ahí. Entiendo que sí. Una pregunta para ella. Bueno, no la veo. No la escucho, perdón. Quiero agradecerle a todos, a todas y todos. Excelente trabajo, no me queda duda. Paso a juicio de los proyectos de investigación, era un criterio. Como le dije al otro grupo del otro panel, ustedes para mí son un ejemplo sustancial. Tuvieron un mayor reto, presentar en el simposio con menos tiempo, con grandes dificultades por el asunto del COVID, el denominador común que todas ustedes tuvieron que ir a agencias públicas, trabajar con seres humanos en ocasiones bastante complicado, acceder a los permisos, pues difícil. Un panel completo de chicas, pues muy bien. El género femenino, pues cada vez se apodera más del aspecto educativo. La felicito y quedo muy complacido porque son trabajos de calidad. Son trabajos de calidad, y el reto que deben de tener todas es denunciar su investigación, hacerla pública, que las agencias donde ustedes estuvieron pues puedan tener los resultados. Me parece que no los dejen en su poder.
compártanlo con esas agencias, con esos profesionales que entrevistaron. Y yo entiendo que de esa manera seguimos haciendo patria y seguimos trabajando con los problemas sociales que tiene nuestra sociedad. Una vez más la felicito. Excelente trabajo. Gracias, doctor Asensio, por su aportación. Si alguien más tiene alguna duda o pregunta, este es el momento de realizarla. De no tener ninguna duda o pregunta, damos por concluido este panel. Agradecemos a todos los que asistieron y se conectaron, a los ponentes por tan excelentes presentaciones y les exhortamos a que se puedan conectar a las próximas actividades del simposio ingresando a la página de CISA en Google. Agradecemos nuevamente su participación y que tengan un lindo día. Buen día a todos y todas. Gracias, igual.